Continuando con la celebración de esta hermosa fiesta, hoy nos hemos juntado antes de pasar a la misa de 12 que estaremos transmitiendo en unos cuantos momentos. Quiero, en lugar de comentar el Evangelio como lo estamos haciendo, quiero hacer algo o comentar un puntito muy importante acerca de lo de la Virgen, de Guadalupe. Es difícil, pero esa reflexión tenemos que hacerla, ya que pues, es importante para nosotros, como mexicanos, como latinos, como humanos también, hablar un poquito acerca de lo que nos enseña la Virgen María, ¿no? Y no vamos a tocar temas que ya hemos visto en un momentito más después de la misa de mediodía que pasaremos aquí en este canal, la misa solemne de la parroquia de Chavina. Haremos un comentario o pasaremos el audio de un documental donde hablan acerca de lo de la Virgen. Pero pues ahorita mientras vamos a tratar de hacer una reflexión un poquito leve y un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. El primer punto que quiero tocar contigo es para que reflexionemos en qué contexto vino la Virgen María. Muchos te argumentan que fue para unir las dos civilizaciones que estaban aquí, otros que para que los indios, los indígenas aceptaran la religión católica, ¿verdad? Pero nosotros vemos el punto, o este punto lo vemos diferente, porque estamos en la creencia de que los indígenas fueron conquistados y nada más así, como suavecito, ¿no? Llegó, por ejemplo, Hernán Cortés y Cristóbal Colón y ya. No, no, eso no es cierto. Comprendemos que los nativos de aquí de México tenían otras creencias totalmente distintas, otras formas de ver la vida, de ver la religión. Y la religión cristiana pues no la tenía ni en sus sueños. Sin embargo, lo que pasó en el tiempo de la conquista fue terrible. En verdad fue una forma de quitarles todo lo que ellos tenían y de abusar de ellos como no te imaginas. O sea, y para acabarla de fregar, la Iglesia Católica se vio mezclada en esto con el objetivo de evangelizar, pero en realidad se repartieron sus tierras, se robaron sus riquezas y a la gente de los indígenas la esclavizaron y la trataron como animales o poquito peor que animales. Los vendían como burros de carga a los indígenas y la verdad fue una pisoteadera feroz así hacia los indígenas. Los frailes que vinieron a evangelizar el nuevo continente pues hacían lo posible por instruir a los indígenas en la fe. Fue muy difícil, también entiendo. Fue un choque de las dos civilizaciones. Sin embargo, en ese choque, tanto en la guerra como en la repartición de equidad de las situaciones, los españoles siempre ganaron. Se robaron nuestro oro, se robaron nuestros recursos, poseyeron nuestras tierras, les quitaban todo a los que vivían aquí. Yo sé que esto te puede sonar así como que qué pesimista. No, no es pesimista, esto es la verdad. Y este espacio pertenece a la verdad, nada más a la verdad. No nos dejemos engañar ni creamos que fue nada más así como, ay, que vinieron los europeos y ya estuvo. Tú no, eso no fue así. Fue masacres enteras y abusos infernales los que sufrieron los indígenas. Cuando por fin se logró la conquista, el trato fue ser esclavos y si querían vivir. Los mataban a golpes a los indígenas. En realidad fue una explotación brutal. El daño que le hicieron a los pueblos nativos de aquí fue brutal.
Nada que ver con la evangelización que se debe de hacer en un pueblo, y mucho menos nada que ver con lo que Jesús quiere que hagan con el ser humano. Nada, absolutamente nada. Aquí fueron bastante puercos con nosotros, con los de nuestro continente, los españoles. Abusivos, empedernidos, que vinieron solamente a robarse nuestras tierras y a robarse nuestros recursos. Sí es verdad que ellos nos ilustraron en ciertas cosas y la religión aquí la tenemos también. Sin embargo, en la, en la equidad, ellos llevaban la preferencia. O sea que no fue así nada más por chulos, o sea, no. Ellos iban ganando mucho, por eso lo hicieron. Si no, no era negocio para ellos. En este contexto, la Iglesia Católica entendía la necesidad de evangelizar a los indígenas, pero los españoles entendían la necesidad de robar y esclavizar a los indígenas. Entonces, hubo esa mezcla, hubo ese mestizaje, hubo la mezcla de razas, de culturas, y bueno, surgió lo que tenemos hasta ahorita. Pero en este contexto de la esclavitud, en ese contexto del abuso de los europeos, llegó la Virgen de Guadalupe. Llegó la Virgen de Guadalupe y por fortuna y suerte escogió nuestro México. Porque bien podría haber escogido Brasil, bien podría haber escogido Argentina u otras partes, y sin embargo ella escogió nuestro México. ¿Por qué? Pues por razones que ella tiene, no podemos adivinar exactamente por qué, pero escogió nuestro México para quedarse con nosotros y para dar esa manifestación de fe y de fuerza a los oprimidos. Porque muchos nos desviamos, que es que para unir las dos culturas, que por eso tienen el manto, lo de los rayos de la luna y todo ese tipo de cosas. Otros que para que los indígenas la aceptaran, pero no es cierto, no es verdad. Bueno, sí tiene algo de verdad, pero no es la completa. La Virgen de Guadalupe vino a animar a los indígenas y a darles una regañada a los españoles. Porque yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que muchos de esos españoles que murieron y que participaron en ese tipo en esta etapa en nuestra vida, están refundidos en el infierno quemándose y siendo torturados por los demonios. ¿Por qué? Por el daño que hicieron. Es que la verdad no fue humanizante la conquista. Naturalmente que tenía que haber un choque entre culturas, pero no nomás fue ese choque. Por muchos años después de ese choque tuvieron al pueblo suprimido, dominado, esclavizado. Abusaron de las mujeres, abusaron de los hombres, forzándolos, sometiéndolos a trabajos forzados, los mataban, no les pagaban, eran caciques. Era una cosa exageradamente asquerosa lo que hicieron los españoles, y que, ¿sabes qué? Directa o indirectamente lo hicieron bajo los ojos de la iglesia. La iglesia miró esos abusos los miró, háganle como quieran, lo miró, y no hicieron gran cosa por ayudar. Unos cuantos frailes sí, pero en ese momento a los frailes que hacían eso también los castigaban. O sea, fue una asquerosidad. Para remediar ese daño tan grande, llegó nuestra Madre de Dios, la Virgen María. Ella vino a apoyar a los indígenas. Escogió a un indígena para decirle, ¿sabes qué? Yo te me voy a aparecer a ti. Yo te estoy hablando a ti. Solo hay un único Dios, no hay otro. Aceptaron la religión católica los indígenas. Sin embargo, la Virgen hizo un llamado a los españoles a que comprendieran, a que vieran que no estaban por el camino correcto, cosa que les valió madre y no hicieron caso los españoles también. Siendo honestos, no hicieron caso. ¿Por qué? Porque ellos estaban cometiendo ese abuso y ese tipo de crímenes hacia los indígenas. La Virgen María es difícil, pero hablar de esto, pero fue un bálsamo para los indígenas y para nosotros también. Decidió quedarse en una figura plasmada, pintada con su mano de la propia Virgen María. Por eso tantas dificultades para ver eh, el misterio del ayate donde se apareció, donde se dibujó, tan difícil.
y no le han podido dar ese fin y no se lo van a dar también nunca porque esa es obra de la Virgen. Además, fíjate la fe que transformó a nosotros porque todavía hasta nuestros tiempos estamos con, si la devoción es ferviente, aquí es en la Virgen María de Guadalupe. Es muy importante observar que si no la vemos a la Virgen o no la debemos ver en la categoría de Dios, porque no es diosa, es una criatura, pero es la madre del Creador, también tenemos que tener claro que es la más consentida de las criaturas de Dios. Es decir, el favor o la petición que le hagamos a la Virgen María de Guadalupe, tenlo por seguro que tiene un mayor peso si se la hacemos a ella que a cualquier otro santo, porque es la consentida de Dios y Dios no le niega casi nada a nuestra madre, siempre y cuando no intervenga en la voluntad y en los designios que Dios tiene para nosotros, porque María es muy respetuosa. ¿Nos debemos de sentir contentos? Sí. ¿Fue terrible en las circunstancias en las que se apareció? Sí, también es verdad. Pero la Virgen vino a decir, yo me quiero quedar con ustedes. Yo sé lo que sufren. Yo sé que son oprimidos. Yo entiendo su sufrimiento. Porque no nomás fue el continente americano, oprimido por los europeos. No, cualquier conquista que se haga entre un pueblo a otro, el pueblo conquistado siempre sufre. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro y bueno, hemos venido pasando por muchas cosas, pero nuestra madre se quedó con nosotros. La madre de Dios vino a representar al pobre, al desvalido, al que sufre. Fíjate que Jesús nació en un pesebre y Jesús representó a la gente humilde, pues también nuestra madre, la Virgen María, representó a la gente humilde. ¿Qué cosas que los ricos no han querido reflexionar? Que la verdad es muy difícil su vida de ellos porque no han querido entender que de ellos no es nada en este mundo. Muchos indígenas, sin temor también a equivocarme, están gozando de la presencia de Dios por la vida humilde, sutil que llevaron, por la vida sincera de fe que ellos tenían. Al final de los tiempos se acaba su vida, se hacen viejos, murieron y se acabó. Yo he visto en estos tiempos de modernidad mucha gente rebelde que quiere pues como comerse el mundo a negocios y hacer mucho dinero y escalar montañas, hacer lo que tengas que hacer por triunfar económicamente, tener más poder, más dinero, pero en realidad les lleva a lo mismo, se hacen viejos, mueren y se acabó, su imperio se acabó. Entonces, la Virgen era lo que nos daba a entender en esos mensajes, que Dios era el único, ella era la madre de Dios y que estaba con los que sufren. Les habló a los españoles para que no hicieran tanto perjuicio, porque la madre de Dios, la señora del cielo, como la llama Juan Diego, estaba del lado de los oprimidos. Sin embargo, como te lo dije hace rato, los españoles no quisieron entender. Se propagó como una pólvora esta devoción, sí, al grado caso de que después del Tepeyac hay muchísimas parroquias en México con dedicación a la Virgen de Guadalupe y la verdad la fe hacia nuestra morenita es impresionante. Aún a sabiendas de que los de ahorita, los contemporáneos de nuestro tiempo, quieren hacer la fiesta meramente tradicional, nada más quedarnos en encimita y ya. Y no es así, la Virgen tiene un poder increíble para ayudarnos a nosotros, sobre todo ayudarnos a cumplir la voluntad de nuestro Dios. La Virgen es impresionantemente poderosa. Y yo pienso que debemos de ir más allá de la fiesta, más allá de ir a verla ahorita, de llevarle sus flores, de hacerle sus fiestas. No, no, debemos ir un poquito más allá. ¿Se la merece? Claro que se la merece, eso y mucho más, porque es la reina del cielo. Pero debemos de dar un paso más adelante y no quedarnos con esto nada más. Porque si nosotros nos quedamos con esto, solo vamos
a ser superficiales. Y la Virgen nos llama a ser más que superficiales. ¿Y cuál es el paso o en qué punto lo vamos a dar? Pues cuando hagamos lo que Jesús nos dice. Uno de los grandes mensajes de la Virgen es: hagan lo que mi hijo les diga. Es muy importante ver esto. Decirle: hagan lo que mi hijo les diga. Ese es el mayor ejemplo que nos da la Virgen y esa es la mayor invitación a la que nos da la Virgen. La Virgen ha tenido muchas revelaciones. Fíjate, pasó esto en Guadalupe. Otra por mencionar, la de Fátima, también, que fue ante muchas personas y fue más reciente que la de Guadalupe. Entonces la Virgen está al pendiente, cumpliendo la misión que se le dio como madre de los pecadores y estando atenta a nuestros sufrimientos. Por eso la vemos que a veces hace revelaciones extraordinarias. Por último, nos debemos de alegrar en estas revelaciones porque aquí se quedó nuestra madre, pero ahorita en este tiempo, haz de cuenta que la tenemos a la Virgen aquí con nosotros. Todavía la tenemos aquí, en el ahora. Y aunque no la vemos que se mueve, nada más en su imagen que dejó, podemos nosotros pensar y podemos tener la confianza que ella nos va a ayudar, nos va a asistir, nos va a consolar como madre desde los cielos donde está. Por último, te lo vuelvo a recalcar, no la debemos de ver como diosa, pero sí como reina. Y la debemos de ver como ese medio para llegar al cielo, como esa madre que nos cuida, como esa madre que nos protege, como esa madre que nos guía, que nos aconseja y que nos regaña, y sobre todo como esa madre que puso el ejemplo de cómo se debe obedecer a Dios. Porque por ningún momento y por ningún motivo vamos a separar las cosas de Dios y poner a la Virgen como autora de hechos o de milagros, que la verdad no es así. La Virgen solamente es colaboradora del cielo, no es autora del cielo. Entonces, debemos de seguir festejando la fiesta, rezar más que nada. Como te lo dije hace rato, la Virgen vino a apoyar a los pobres. Y si tú te sientes de ese tipo, sentirnos contentos. Y si tú eres de la gente que es rica, debes de pensar qué estás haciendo con tu riqueza en beneficio o en colaboración con la Virgen de Guadalupe. Recuerda esto, vas a decir que yo soy muy tajante con esto porque diario casi lo menciono, pero el estudio me ha llevado un poquito a entender que esto es la verdad. Las riquezas solo son prestadas, como la vida y como todo lo que tenemos en esta tierra. Lo importante es lo que hagamos con ellas. No es malo que sea rico, no, no es malo. Lo malo es cómo la conseguiste y qué hagas con esa riqueza. El juez te va a pedir, sí, claro, te va a pedir cuentas de todo lo que hagas con riqueza o con pobreza. Lo malo que esto es que la riqueza acarrea varios pecados y ese es el problema, por lo que te digo. Pero no es que tenga nada que en contra yo de la gente rica. Simplemente la Virgen no escogió a un español, no escogió a un hacendado, la Virgen escogió a un indígena, que nadie le hacía caso, que le batalló para que el obispo lo pudiera ver, que no tenía los medios ni para hablar, y él se lo dijo a la Virgen. Y la Virgen le dijo que ella lo había escogido a él. Entonces, pues nuestra madre se quedó con los más sufrientes en este mundo. Ojalá y esta fiesta de la Virgen que celebramos en este año, más difícil, diferente a lo que estamos acostumbrados por las pandemias y por todo este tipo de cuestiones, ojalá y nos sirva para reforzar nuestra fe. Ojalá y nos sirva para pedirle a la Virgen que nos asista, que nos ayude, que le comente a su hijo nuestros dolores, para que, si él así lo dispone, nos ayude. Y en caso que tengamos que recibir otra cosa que no es la que nosotros querramos o pedimos, tengamos el corazón bien dispuesto para aceptar con tranquilidad y a veces, aunque no nos guste, alegremente y resignantemente la voluntad de nuestro Dios, que es lo que nos va a hacer más santos, el aceptar y el estar de acuerdo a lo que Dios nos manda. Como te dije, es muy largo el tema de la Virgen María.
de Guadalupe, pero nosotros aquí quise hablar de otra forma diferente, ver esos puntos interesantes y sobre todo estar pendiente de esto, no decir ya lo que se ha dicho o no venir a dar aquí discursos que no nos van a servir. Ojalá este te sirva, pero trata de reflexionar, piensa, ¿cómo fue esta aparición de la Virgen? ¿Cómo vivía la gente? Y no nomás la pienses, sino vívela. Porque es fácil pensar, pero no es fácil vivir o ponerte en los zapatos del otro. Alegría, sí, mucha, porque nuestra madre se quedó con nosotros. Nuestra madre está con el pobre, con el que sufre, con el que llora. Y la madre quiso quedarse aquí para tener un lugar donde todos nuestros dolores fuéramos a contárselos a ella y desde ahí ella pudiera aconsejar a sus hijos. Hasta aquí le dejo. Vamos a disponernos a escuchar la Eucaristía del día de hoy, porque ahorita a las 12, estando en la misa, la vamos a pasar rapidito. Y vamos a disponernos a seguir con esta hermosa fiesta. Vamos a estar pasando videos todavía ahorita acerca de lo de la Virgen y en la tarde pasaremos otra misa que dará la parroquia y ojalá y nos acompañes, nos regales un pulgarcito arriba, no te cuesta nada compartir esta información y sobre todo la recomendación central y de cajón que nunca falta en este programa, saca tus propias conclusiones, hazte una persona autorrazonable, que tenga criterio propio, pensamiento libre y por favor que aumente tu cultura cristiana. Sin más por el momento, nos vemos en un ratito en la misa. Hasta pronto y bendiciones. Que tengas un hermoso día. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.